tripulante. Hoy voy a hablarte sobre el sistema de gobierno del barco. Hace ya unos años noté al limpiar el casco del barco en tierra que la pala del timón tenía más holgura de la debida, por lo que le pedí a Ignacio Lejarza, concesionario de Dufour, que me consiguiera unos cojinetes nuevos. Lleva dos, como podéis ver en el gráfico. El alto, que se cambia fácil, y el bajo, que cuesta una pasada. Si lo hacéis, os recomiendo que pidáis ayuda profesional responsable, ya que tendrá que utilizar medios violentos para despegar el macho del cojinete viejo. Al hacer toda esta operación, me fijé también en otra pieza, también de teflón, que me pareció que, dada su importancia, era demasiado débil. Esta pieza es la que impide que la mecha del timón se salga de su sitio y se vaya al fondo. Como podéis ver, es como un soporte de teflón con un agujero en el centro por el que pasa un tornillo de 10 milímetros. Esta pieza fricciona cada vez que movemos el timón, por lo que supuse que tendría un desgaste importante. Total, que mandé a hacer una nueva a un tornero con 15 milímetros más de grosor. En la original, donde estaba el tornillo pasante, solo había 5 milímetros a cada lado del tornillo, y en la nueva que mandé a hacer mantenía los 5 por abajo, que eso no podía modificar, y por arriba le metí 20, es decir, que más que dupliqué la resistencia de la pieza, o por lo menos eso pensaba. Me quedé encantado de lo listo que soy y de lo segura que tenía el sistema de gobierno de mi barco. Una cosa también importante: cuando empecé con esta operación tuve que quitar la tapa que está encima de la mecha para poder acceder a ella, que es por donde hay que meter la caña de respeto en su caso. Fue imposible de soltar. Era una tapa roscada de aluminio que estaba como soldada y tuve que quitarla soltando la tornillería. Menos mal que no era urgente. Evidentemente puse una nueva, esta vez de acero inoxidable. Bueno, pues este año salimos una mañanita de Pointe-Pitre, en Guadalupe, rumbo al archipiélago de Les Saints, y cuando yo estaba cocinando el almuerzo, el barco pegó una virada cuando no correspondía, y al cabo de un momento oí gritar al timonel. Salí mientras me decía que no podía con el barco, al tiempo que el barco iba a dar una trasluchada descontrolada. Conseguí cazar la mayor al centro justo antes de la trasluchada violenta. ¿Qué pasa?, pregunté. Y Fernando me respondió que no podía gobernar el barco. Estábamos con 20 nudos de viento, un rizo en la mayor y 2/3 de Génova, a menos de media milla de la costa contra la que el viento nos empujaba, y no tenía ni idea de lo que pasaba. Pusimos el motor en marcha, intenté gobernar el barco, pero hacía lo que le daba la gana, mientras seguíamos acercándonos a la costa. Le dejé la rueda a Fernando con instrucciones de que cada vez que el barco se pusiese rumbo a mar abierta, le metiera la marcha avante a tope y que luego punto muerto. Estaba pensando que habíamos perdido la pala del timón o algo así. No obstante, me metí en el tambucho para sacar todo lo que había por allí hasta llegar a la caña de respeto. Menos mal que la tapa para meterla se abría fácil. Al hacerlo, vi con tranquilidad que la mecha del timón estaba en su sitio, pero seguía sin entender nada. No tenía ni idea de lo que cuesta gobernar el barco con la caña de respeto. Hay que hacer mucha fuerza. Pero menos mal que el barco obedecía. Le dejé a Fernando con la caña y me fui abajo a ver qué coño estaba pasando, y me encontré con la imagen que podéis ver en la foto. Se había partido el brazo que abraza, y valga la redundancia, la caña del timón y que le transmite el movimiento originado por las ruedas o por el piloto automático. Comprobado que no hay nada que afecte a la flotabilidad del barco, y ya más tranquilos, volvimos a Pointe-Pitre después de otras 3 horitas de navegación. Una vez fondeados, desmonté la pieza rota y me fui a un taller para que me hiciesen una pieza nueva, esta vez en acero, ya que la rota era de aluminio. Así quedamos, y me dijeron que para el día siguiente estaría hecha.
No entiendo por qué hacen una pieza de aluminio cuando por sus dos extremos tiene acero inoxidable, que ataca al aluminio, y además el perno que atraviesa la mecha del timón le pasa lo mismo que a la pieza de teflón de la que antes os he hablado. Es que no queda casi material en la zona donde está el perno. Volví al día siguiente al taller y me entregaron la pieza vieja soldada. Me dijeron que no disponían de medios para hacer una nueva en acero. Como tenía prisa por seguir con el viaje, no tuve más remedio que aceptar llevármela y montarla. Esta es la pieza soldada. Voy a aprovechar la ocasión para hablaros del óxido en el aluminio. Como sabéis, en el barco hay varias cosas de aluminio, como el palo y la botavara, que son de aluminio anodizado. El anodizado es un tratamiento químico superficial que hace que se conserve con su aspecto inicial. El aluminio no anodizado se oxida en contacto con el aire y forma una fina capa sobre la superficie, pero esta capa, al contrario del óxido de hierro, es del mismo color que el aluminio, por lo que no se ve. Lo bueno es que esta capa protege el aluminio casi como el anodizado. Hay otros tipos de corrosión en el aluminio, pero me voy a detener solo en la corrosión galvánica, que se produce por la proximidad o contacto de dos metales con diferentes potenciales de disolución y se acelera con la humedad. Se corroe solo el más electronegativo, en este caso el aluminio. Habréis visto seguramente puntos de corrosión en vuestra botavara, junto a los remaches o terminales de acero que pueda tener. En el caso que nos ocupa, el brazo que se me ha roto abraza la mecha del timón, que es de acero inoxidable, por lo que la pieza de aluminio tiene todas las papeletas para oxidarse internamente y romperse por su parte más débil, por la que además pasa otro tornillo también de acero inoxidable. Para hacer que convivan bien el acero y el aluminio, hay que evitar que se toquen, dándoles una capita de este producto que se llama Tef Gel. Evidentemente los hay de muchas marcas. Yo utilizo uno americano y tengo que reconocer que no lo utilicé en la pieza que se me ha roto. Yo tampoco soy perfecto. Volviendo a la pieza soldada, ya podéis ver en la ampliación que el aspecto de cerca es cuando menos dudoso. Así que cuando vuelva al barco tendré una pieza nueva suministrada por Dufour o una de acero fabricada a la medida en una metalistería con mi diseño, para que no se rompa nunca jamás. ¿O no se podía decir eso? Bueno, amigo, te espero en el Caribe. Si eres capitán de yate, te recomiendo unirte a nosotros en RAECI, la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate, donde encontrarás muchos amigos.